Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una noche más de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, tenga la oportunidad de venir a compartir, ¿verdad? Estamos dando clases de seminario completamente gratis. Y si usted no tiene esa oportunidad, véanos a través de las redes sociales, donde ya contamos con más de 700 videos para la gloria de Dios. No queremos engrandecer nuestro nombre, nuestro ministerio, nuestra iglesia, sino queremos engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Hoy tenemos un estudio muy importante que es la continuación, ¿verdad? Si usted no está viendo, busque 1 Corintios capítulo, todo 1 Corintios del 1 y toda la carpeta ya la tenemos, y 2 Corintios busque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para que usted siga el enlace, ¿verdad? Porque es muy importante estudiar diligentemente el enlace, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 2:15, preséntate, estudia con diligencia para que te presentes aprobado, como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien o divide bien, dice en el griego, la palabra de verdad. Entonces es muy importante que tú estudies, porque es un mandamiento de Dios. No solamente leer tu Biblia, eso Dios no mandó a leer la Biblia, Dios mandó a estudiarla. Es muy importante. Entonces hoy vamos a ver 2 Corintios, se titula La nueva criatura y su ministerio. Hoy vamos a ver exactamente quién es esa nueva criatura y cuál es el ministerio de esa nueva criatura. Se supone que todos los de la iglesia, todos sean una nueva criatura. Se supone que todos los de la iglesia tengan el mismo ministerio. Vamos a ver lo del ministerio que habla este capítulo, ¿verdad? Pero vamos a ver este estudio muy importante, y vamos a ir versículo por versículo. Solamente son 21 versículos, pero muy profundos, y hoy los vamos a explicar, vamos a analizarlos y vamos a saber de qué está hablando, ¿va? Entonces vemos en el capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que nuestra casa terrestre, ¿va? En algunas Biblias pusieron morada, no dice morada, dice casa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes. Vamos a hablar de casa, de vaso y cuerpo. Es muy importante que usted aprenda el día de hoy, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando está hablando de casa, vaso y cuerpo? A veces las tres son lo mismo, a veces no, uno no es lo mismo que las otras. Vamos a verlo, ¿verdad? Entonces vemos que dice, porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo, Dios nos formó con sus propias manos e hizo una casa de tierra, de polvo, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice, hizo Dios de la tierra Adán, y le sopló por su nariz el nepach, que es en hebreo el soplo de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu, el fantasma. Tiene muchos sinónimos lo que le sopló Dios, pero es aliento de vida, es lo más importante. Pero él, cuando le sopló esto, él fue, dice, una alma viviente, ¿verdad? Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, porque este cuerpo no nos va a durar para toda la vida, algún día se tiene que desvanecer, ¿verdad? Eso se llama la ley en la física de la entropía. La entropía es que las cosas envejecen. No solamente el ser humano envejece, no solamente un animalito envejece, no solamente una planta envejece, también las piedras, las rocas, el acero, tiene la ley de la entropía. Si usted no lo sabe, si usted va, por ejemplo, a Nueva York y va a Manhattan, y están estos grandes puentes de el George Washington Bridge, el Brooklyn Bridge, y todos esos, se le tiene que cambiar los cables de acero en un determinado tiempo, porque la entropía los va deteriorando, los va deshaciendo. Entonces hay una ley que se llama de la entropía. Me acuerdo cuando yo era joven y vivía yo en la ciudad de Chicago, hay un rascacielos que se llamaba la Torre de Amoco, de las empresas de
de gasolina que lo estaban remodelando y costó más remodelarlo que hacerlo porque el mármol ya se estaba desprendiendo de este edificio. Hicieron un rascacielos de puro mármol, imagínense. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto dinero costó? Entonces vemos que la ley de la entropía dice que nosotros en este cuerpo, cuando cumplimos nosotros 30 años, ya vamos de bajada. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando llegas al 30 vas de bajada. Mucha gente piensa que a los 40 años tú empiezas a envejecer, pero eso es mentira. La Biblia establece que a los 30. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a los 30. Entonces dice que esta casa terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios edificio, ¿verdad? Ya no vamos a tener una casa, vamos a tener ¿qué? Un edificio. Por eso no es morada, porque tiene uno que comparar edificio con casa, ¿verdad? Ya no vamos a tener una casita, ya vamos a tener un edificio. Dice Jesús que Él prometió mansiones para nosotros, ¿verdad? Tampoco dice moradas, que Él está preparando moradas. No, la Biblia dice que Él está preparando mansiones para cada uno de nosotros, cada uno de los redimidos con su sangre preciosa, cada uno de sus hijos verdaderos. Entonces dice, tenemos edificios de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna en los cielos. Entonces, cuando Dios nos salva, es eterno, ¿verdad? Eterno. La Biblia establece que la salvación es eterna, que la redención es eterna. En ningún lado de la Biblia dice salvación temporal. Redención temporal en el Antiguo Testamento, cuando mataban a los animales, los sacrificaban y llegaba el Yom Kippur o el Día del Perdón y otra vez de nuevo. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo murió, dice en Hebreos, una sola vez y para siempre, una sola vez. Entonces tenemos una salvación eterna y una casa eterna en los cielos, ¿verdad? Que está en los cielos. Dice el versículo número 2, ¿verdad? Si esta casa terrestre se deshiciere. ¿Por qué? Porque no necesitamos ya, en el Nuevo Testamento ya no necesitamos templos, ya no necesitamos sinagogas, ya no necesitamos capillas, ya no necesitamos catedrales, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los creyentes. Entonces, y usted ya no diga, no, que voy a la sinagoga, pero fíjese, todas las personas que tienen una religión falsa tienden a decir, vamos a ir al templo, porque ellos siguen estando aquí. No se llama templo, este lugar no se llama templo, este lugar se llama santuario, que es un santuario donde se reúnen los santos. Una eclesia, ¿qué es eclesia? Una asamblea donde se reúne el cuerpo de Cristo. Eclesia se dice en griego, eclesia. Entonces, vemos que no necesitamos ya templos o sinagogas. Y fíjense muy bien, les voy a enseñar algo muy importante, que cuando las personas tienen una doctrina falsa, una enseñanza falsa, una denominación falsa, que te dicen que vamos al templo, tienden a decir otra cosa muy chistosa. Tienden a decir, es que fuimos al culto. Es que fuimos al culto. ¿Y sabe cómo se dice en inglés? Se dice secta, culto. Para que usted se lo aprenda. Cuando tú le hablas con un americano y hablas de una secta, dicen, este está en un culto. Entonces, fíjese, todo se enlaza, como esas gentes dicen culto y templo, porque siguen ahí, es una secta y es una falsa iglesia. ¿Por qué? Porque ahora el templo, ¿quién es? El templo, dice Pablo que en 1 Corintios capítulo 6, que el templo somos nosotros, y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Y dice, y por eso también gemimos deseando ardientemente ser revestidos de aquella habitación que está en el cielo, ¿verdad? Gemimos. ¿Qué es gemir? Gemir quiere decir que deseamos. Otro sinónimo para gemir, si usted no lo sabe, es pujar. Nosotros estamos como queriendo que ya sea, ¿cómo se llama? Apretados para que sea ya ese tiempo, para que nosotros tengamos esa casa
Dice la Biblia, esa casa, esa habitación del cielo, esa habitación del cielo, la habitación del cielo. ¿Por qué Pablo no dice que es un cuerpo glorioso eso? Porque es una habitación del cielo. Entonces, cuando la persona muere aquí en el Nuevo Testamento, el espíritu eleva su alma y Dios le da un cuerpo temporal que se llama casa del cielo o habitación del cielo, hasta que él tenga su cuerpo glorioso, ¿verdad? Y dice que gemimos, ¿verdad? Ardientemente, deseamos ardientemente, estamos pujando para que este cuerpo corrupto, el cual Dios nos dio como un vaso de tierra, desaparezca, porque el cuerpo corrupto, el vaso que tenemos es mortal y es corrupto, ¿verdad? Y dice, por eso también gemimos deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo, ¿va? Una habitación celestial, una habitación del cielo. 3, si fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Es muy importante aprender eso, porque aquí tiene un hebraísmo, Pablo, cuando estudiamos hermenáutica, él está hablando de vergüenza, no solamente de estar desnudos físicamente. Una persona que está desnuda en la cultura hebrea es lo más vergonzoso que puede haber. Por ejemplo, hay una historia del hijo pródigo, no sé si se acuerda, el hijo pródigo dice que él se arremangó las naguas para correr a su hijo, entonces a él no le importó la vergüenza de enseñar las piernas, porque un hebreo no enseña las piernas, ni el hombre ni la mujer. Entonces dice, así que fuéramos hallados vestidos y no desnudos para que no seamos avergonzados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos un programa en YouTube, usted lo puede buscar en las redes sociales, un estudio que se llama ¿Quiénes serán avergonzados? ¿Quiénes serán avergonzados? Porque mucha gente será avergonzada. Lo peor que te puede pasar en esta vida, escúchalo muy bien, es que tú vayas a la iglesia, que creas que tú sirves, crees que tú das tus ofrendas, que crees que tú eres hijo de Dios, que doncella de Dios, y abra los ojos y te encuentres en el fuego eterno. Ese es el engaño mayor de Satanás. Porque muchos piensan que se van al cielo. Si tú vas a un funeral, todo el mundo se fue al cielo. O es que Dios lo tiene en su santa gloria. Pero la Biblia especifica realmente quién está en su santa gloria y quién no. Por eso debemos nosotros saber realmente a qué Dios se refiere, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando Dios dice en Génesis, ¿va? Vamos a ver en Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, ¿verdad? ¿Cómo los crió? Primero nos deja ver el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿verdad? Que así los crió Dios, pero ya nosotros no somos a la imagen de Dios. Mucha gente sigue predicando, enseñando en las iglesias, somos imagen de Dios, no es cierto. La imagen de Dios se pierde por el pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? El espíritu se separa del hombre, muere. Muerte significa separación de Dios, entonces queda un hueco, entonces el hombre nada más tiene alma y cuerpo, y eso lo podemos comprobar en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Génesis capítulo 5 nos dice que versículo 3 nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces, desde que ya tuvieron a Set, todos los hombres fueron así, con cuerpo y alma, sin espíritu. Entonces, cuando alguien te dice, es que eres imagen de Dios, eso es mentira. Si tú no has vuelto a nacer, si tú no eres una nueva criatura, tú no eres la imagen de Dios. La única forma que tú vuelvas a la imagen de Dios es que el Espíritu Santo te haya sellado y esté dentro de ti. Esa es la única manera. Entonces vemos que, como dice en Apocalipsis 13:18, ¿va? El que tiene oídos que entienda que el número de la bestia es 666, ¿va? Porque cuando éramos imagen de Dios, éramos un entero, ¿va? Pero cuando ya tenemos el cuerpo y alma, 2 sobre 3 da .666. Dice, el que tenga
oídos que oiga, ¿verdad? Apocalipsis 13 o Revelación 13, 18, ¿va? El cuerpo es un contenedor del alma y del espíritu. El cuerpo es un contenedor del alma y del espíritu, ¿verdad? Cuando la persona vuelve a creer lo que hizo Jesús, las nuevas buenas de salvación, lo que hizo Jesús en la cruz, entonces Cristo entra dentro de la persona, el espíritu de Jesús, y vuelve a ser un entero, ¿verdad? Mientras tanto, la Biblia considera a cualquier persona que no sea una nueva criatura, una bestia. Eso lo considera la Biblia. Yo no llamo a nadie bestia, no estoy aquí yo para ofender a nadie, pero el mismo Dios los llama bestias. ¿Por qué? Porque están incompletos, porque son como si fueran animales. Entonces, vemos que Adán y Eva, y Dios se lo advirtió, ¿verdad? Vas a morir. No vivió ni un año, ¿verdad? Si vemos estamos leyendo Génesis capítulo 5, y dice que 7, y vivió y engendró, y 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces no duró ni un día. 930 años murió Adán, porque un día para el Señor, dice segunda de Pedro 3:8, que un día para el Señor son 1000 años. Entonces no vivió ni un día. Entonces Dios cumplió lo que dijo. Entonces ya no fue eterno, porque si Adán no hubiera perseverado, no hubiera pecado, él era la imagen de Dios y tenía un cuerpo glorioso. Pero al momento de pecar, ya el cuerpo se enfermó, el cuerpo tuvo un cáncer, ¿va? Y tuvo grandes consecuencias. El pecado trae grandes consecuencias. ¿Qué tan grandes consecuencias trae el pecado? Que cuando Adán pecó, su cuerpo murió. Son las consecuencias del pecado, murió inmediatamente. Ese vaso, ese recipiente que es el contenedor del alma y del espíritu, muere, ¿va? Entonces vamos a ver Colosenses 1:27, Colosenses 1:27, ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? Colosenses 1:27 nos habla del misterio. Dice 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces sabemos que la iglesia tiene 7 misterios. Tenemos una carpeta en YouTube que enseñamos los 7 misterios de la iglesia. Sabemos que el primer misterio, ¿cuál es? Que Jesús es Dios, se le llama el misterio de la piedad. El segundo misterio lo acabamos de leer, que Cristo está en nosotros. ¿Qué quiere decir en nosotros? Quiere decir que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad o el Espíritu de Jesús está dentro del creyente, ¿va? El cuarto misterio es el rapto, el quinto misterio es el misterio de la iniquidad, el sexto misterio es la restauración de Israel y el séptimo misterio es Babilonia, la gran ramera. Entonces debemos estudiarlo, debemos de saberlo, porque esos misterios solamente son revelados ¿a quién? A la iglesia. Por eso muchas sectas, denominaciones falsas, evangelios corruptos, diluidos, etcétera, etcétera, no saben los misterios porque solamente son revelados ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia santa del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que esto es muy importante. Entonces vemos que cuando ya el Espíritu Santo está sellado, perdona todos los pecados y ya no, el creyente ya no puede perder su salvación, ya no puede hacer nada. Vemos en Corintios, va, 1 Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 5, va, vimos la persona que pecó, va. En 1 Corintios capítulo 5 vemos una persona que pecó ante los ojos de toda la congregación, dice, dice, y por todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, la cual ni uno se nombra entre los gentiles, tanto que alguna tenga la esposa de su padre, ¿se acuerda? Entonces él
él no perdió su salvación, pero después dice que el mismo Espíritu lo contrictó en 2 Corintios y se arrepintió. Vemos cómo Dios trabaja verdaderamente en el verdadero creyente, en el verdadero hijo de Dios, en el verdadero hijo de Dios. Entonces seguimos adelante con 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas la diferencia entre casa, vaso y cuerpo. Casa, vaso y cuerpo. Es muy importante. Y dice, sí que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Vestidos y no desnudos. Es porque Dios no quiere que nosotros seamos avergonzados. Por eso Él no nos ha puesto para la ira, no nos vamos a quedar aquí en la tribulación. La gloriosa iglesia va a ser raptada antes porque Dios no quiere que nosotros pasemos vergüenzas. Imagínense si la iglesia, como muchos teólogos dicen, o muchas videos en YouTube ahora los ponen, ¿verdad? Que dice que la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación, entonces la va a zarandear Satanás, la va a sellar Satanás a la novia de Cristo. Se va a ir una cita amorosa con la iglesia Satanás. No, porque Dios la va a proteger, Dios la va a guardar. Y dice el 4, porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo, eso es muy importante desde que tú aprendas en este estudio y te lo grabes muy bien. Porque dice, porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo, ¿por qué? Porque no todos están. No todos están. ¿De qué habla Pablo? Del tabernáculo del cuerpo, que tengas al Espíritu Santo. Entonces, si tienes al Espíritu Santo y estás en este tabernáculo, como dice Pablo, porque verdaderamente estamos en este tabernáculo, está hablando del cuerpo, pero ¿de qué? De la iglesia. ¿Se fija? De la iglesia gloriosa. ¿Quién es la iglesia gloriosa? Aquella que realmente es una nueva criatura y aquella que realmente tiene al Espíritu Santo, no otra. Y dice, porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo gemimos, ¿verdad? Estamos apretados, pujamos. ¿Por qué? Porque estando sobrecargados, porque no queríamos ser desnudados antes de ser revestidos, para lo que es mortal, sea tragado, no dice absorbido, sea tragado por la vida, ¿verdad? Eso es muy importante que tú lo aprendas. En algunas Biblias pusieron absorbido, pero no, es que la vida se trague la mortandad. ¿Qué quiere decir? Que la nueva criatura, aquí pusimos al hermano Juan Pérez, en la pizarra lo ve, ahora, ¿verdad? Se le cayó un poco de pelo, o fue a cortarse el pelo el hermano Juan Pérez, pero lo vestimos con un trajecito, con un smoking, como dicen en inglés. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere vernos vestidos y no desnudos, no avergonzados. Entonces vemos que Él, al ser una nueva criatura, ¿verdad? Como dice aquí en la Biblia, y lo mortal va a ser tragado por la vida. ¿Qué hace que el hermano Pérez pase a ser qué? Todos los cristianos, los verdaderos cristianos de la sagrada iglesia que tienen el Espíritu Santo, dice la Biblia que somos inmortales, porque no vamos a ver la muerte. Cuando partamos de aquí, nos vamos a ir con el Señor. Somos inmortales. O sea, somos mortales en este mundo para separarnos de nuestro cuerpo, pero ya después Dios va a recuperar ese cuerpo y vamos a ser ¿qué? Inmortales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inmortal? Eternos. Eternos. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, para que seamos eternos, ¿va? Entonces es muy importante que tú aprendas esto, ¿verdad? Entonces vemos que la posición demoníaca, cuando tú eres una persona inmortal, eres una nueva criatura, tienes al Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, apréndetela. Efesios 1:13 es una de las citas más importantes que tiene la Biblia, que dice que porque has creído a la verdad, al evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el versículo 1:14 dice, y nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, si nos ha dado las arras del Espíritu, es imposible que alguien, un nuevo creyente como el hermano Juan Pérez, como usted y yo, seamos poseídos por cualquier tipo de demonio. Somos poseídos por cualquier tipo de demonio. Ningún demonio se puede meter porque estamos
sellados, estamos sellados. ¿Qué quiere decir sellados? Que, por ejemplo, si ha visto un frasco de vidrio que le ponen lumbre abajo, ¿verdad? ¿Nunca han visto un frasco de vidrio aquí en la pizarra que le ponen fuego, ¿verdad? Fuego, y le hacen baño María. Entonces, ¿sí sabe baño María? Entonces, cuando el contenedor con fuego, con baño María, la tapa hace ¡puc! Ya no se le puede meter ni el aire. Así dice la Biblia que nosotros somos sellados. Sellados quiere decir que nadie se mete, nadie se entra, nadie se sale. El Espíritu de Dios Santo jamás se te va a salir. Dice, somos sellados hasta el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? El día de Cristo, el día del rapto, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo, dice 5, ¿verdad? Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Entonces, Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que Él ya nos tenía predestinados, que ya sabía quién va a creer, quién no va a creer. Cristo murió por todos, pero no todos lo recibieron. Cristo murió por todos los pecadores, pero no todos los pecadores creyeron lo que Él hizo, no confiaron en lo que Él hizo. Entonces, vemos cómo la Biblia no se equivoca, ¿verdad? Que dice que lo que hizo esto es el mismo Dios. O sea que ese es el plan de Dios, que nosotros perdiéramos el espíritu, lo volviéramos a adquirir, volviéramos a nacer espiritualmente y hiciéramos un vaso, pero un vaso, ¿para qué? Un vaso de honra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos hizo un vaso de honra? Para adorarlo. Cuando tú lees la Biblia diligentemente, hay un libro que salió que es uno de los bestsellers de un cristiano que escribió una vida con propósito, que habla de un devocional de 40 días. Bueno, él no se saca eso de la manga, eso viene en la Biblia, que nosotros nacimos para servirle y adorarle. Eso dice el devocional. Ya le ahorré la leída del devocional de 40 días. Pero él lo saca de la Biblia. O sea, Dios nos hizo, nos redimió, nos dio un espíritu, nos hizo una nueva criatura para que nosotros lo honráramos y le servimos. Para eso. Entonces, si tú no le sirves a Dios, ¿qué te hace pensar que eres un hijo de Dios? Que eres un cristiano. Si tú no adoras a Dios, ¿qué te hace pensar que tú eres un cristiano? ¿Sí sabes lo que es adorar? Adorar es que tú anhelas, quieres besarle sus pies, quieres servirle, quieres hacer lo que sea por él. Eso es adorar. No adorar nada más es, aleluya, y te pones a la alabanza, no. Cantar, no. Adorar es hablar de él correctamente, adorar es tenerlo en tu vida como primer lugar, adorarlo en todos los aspectos. Eso es un vaso de honra, adorar y servir. Adorar, somos creados para adorar y servir. Eso dice una vida con propósito de Rick Warren, su libro muy famoso, pero él no lo inventó, eso es sacado de la Biblia, ¿verdad? Sacado de la Biblia, como dije antes, ¿verdad? Entonces vemos que esa posición demoníaca que muchos hablan es imposible en un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque hoy en día hay más de 30 años o 25 años que se ha hecho un ministerio falso de sacar demonios, y eso es mentira. Un cristiano no puede ser poseído por ninguna clase de demonios. Dice 1 Juan capítulo 4, más poderoso es el que está en mí que el que está en él mundo. Entonces, cuando tú tienes al verdadero Espíritu Santo, cuando tú tienes al verdadero Dios, los demonios huyen. No quieren estar cerquita de Dios. Te le acercas a alguien que está endemoniado y hasta el endemoniado corre. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está dentro de esa persona. Es el misterio número 2, Cristo en nosotros. Entonces yo me pregunto, muchos que tienen su ministerio de VIP para sacar demonios, entonces Cristo, el Espíritu Santo está ahí, el demonio está al lado. Eso es ilógico. Eso es ilógico. ¿Cómo vas a tener los dos del Espíritu Santo y un espíritu demoníaco dentro de ti? Eso es ilógico. O tienes al Espíritu de Dios que te selló para el día de la redención, o no lo tienes, ¿verdad? Y dice
el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras son el compromiso, como si fuera un anillo de bodas, que nosotros somos la prometida, la iglesia, la esposa. Entonces, para las bodas del Cordero, cuando ya nosotros tengamos un cuerpo glorioso en el cielo, nos vamos a casar con Cristo y vamos a ser una sola carne con Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso estamos confiados. ¿Tú estás confiado? Porque mucha gente que dice que yo no creo en esto, yo creo que en lo otro, yo creo que aquello, no está confiado. ¿Se fija? ¿Tú estás confiado con lo que dice la Biblia? No lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estamos confiados en las mañanas, en las tardes, cada domingo. ¿Qué dice la Biblia? Por lo tanto, el versículo 6, por lo tanto, estamos confiados, ¿cuándo? Siempre. Siempre, la mañana, tarde y noche, las 24/7, ¿confiados qué? Siempre. ¿Por qué? Porque hay una seguridad. ¿Se fija? Sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Estamos confiados, pero sabemos que mientras estemos en este cuerpo corrupto, de tierra, yo lo llamo cuerpo muerto de hambre, entonces vamos a estar ausentes físicamente de Dios, pero presentes en el Espíritu. ¿Qué quiere decir presentes en el Espíritu? Que todas las cosas espirituales las puedo discernir a través de su Espíritu Santo. Es muy importante. Vamos a ver Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitarnos por medio de recordamientos, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado, ¿verdad? Ahí no dicen este cuerpo, dice este tabernáculo. ¿Por qué? Porque si dijera Pedro, como pusieron en la Reina Valera 1960, porque estoy listo para dejar este cuerpo, entonces ya va a dejar la iglesia. ¿No? Dice, ¿qué dice? Tabernáculo. No dice cuerpo, como en la Reina 60 pusieron. Entonces eso afecta a la doctrina. Vamos a leer otro error de la 1960 que habla de vaso y de tabernáculo, en 1 Tesalonicenses 4:4. 1 Tesalonicenses 4:4. Este es un error grave en la Reina Valera 1960, si usted no lo sabe, si usted es estudioso, diligente de la palabra de Dios. Y dice, porque cada uno de vosotros sepa poseer su propio, y pusieron esposa. Ni siquiera dice esposa, dice vaso. ¿Se fija qué error teológico tan grande? Dice, porque cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Y todo el mundo dice, tenemos que tener nuestra esposa en santificación y honor. Tenemos que tener nuestra esposa en santificación y honor. Y no dice ni esposa. Dice vaso. ¿Se fija cómo cambia la doctrina? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando en Tesalonicenses Pablo? De nuestro cuerpo, de nuestro envase, de nuestro tabernáculo. No está hablando de la esposa. Y pusieron esposa. Está mal esa teología, ¿va? Segunda de Timoteo 2:21, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, así que ninguno se purificare a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado de toda buena obra. Ahí en 2 de Timoteo 2:21 nos dice, ¿quién nos santifica? Dios. ¿Quién nos santifica? Dios. Es labor del Espíritu Santo, separarnos y santificarnos. ¿Se fija? Para eso estamos como vasos, ¿va? Para ser santificados, ¿verdad? Como dice el versículo 21, ¿va? 2 Timoteo 2:21. 4:4. 1 Tesalonicenses 4:4. Ya vamos en 1 Tesalonicenses 4:4, ya vamos en 2 Timoteo 2:21. Y dice la palabra de Dios en 2:21, dice, se purificare a sí mismo de esas cosas. ¿Por qué? Porque está hablando de las
cosas que son aprobadas con Dios, cuando tú estudias con diligencia, dice en el contexto, en el capítulo 21, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15, y dice en el 21, así que se suplicará a sí mismo de estas cosas, será vasos de honra. Entonces dice que si tú estudias diligentemente la palabra de Dios, ¿serás un qué? Si tú estudias la palabra de Dios, serás un vaso de. No dice si tú ayunas, si tú te lavas los dientes, si tú haces vigilia. No, dice que si tú estudias, serás un qué? Vaso de honra, porque la palabra de Dios es un mandamiento para la iglesia que nos manda a estudiar diligentemente su palabra. No, dice ahí, 2 Timoteo 2:21, que el que lee la palabra de Dios, no dice el que lee, cualquiera puede leer, dice el que estudia, diligentemente va a ser un vaso de honra para servir a Dios, ¿verdad? Para servir a Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? Porque la Biblia específicamente nos manda a estudiar la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Dice 1 Pedro 3:4, otra de vaso, 1 Pedro 3:4, 1 Pedro 3:7, perdón. 1 Pedro 3:7, no 3:4, 3:7 dije. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, semejante, morad con ellas, según conocimiento, dando honor a la esposa como a un vaso más débil, no dice frágil, y como herederas juntamente de la gracia de vida para que vuestras oraciones no sean cortadas, o muchas Biblias pusieron estorbadas, o pusieron un vaso más frágil, pero dice como un vaso más débil. La mujer es un vaso más débil, pero dice, maridos, semejante morad con ella según ¿qué? El conocimiento, ¿se fija? No con otra cosa, ¿según qué? El conocimiento. Porque mucha gente dice, es que tú no tratas a tu esposa como un vaso más frágil. Pues no. Dice que primero tengas el qué? El conocimiento. Si no, no lo vas a poder tratar como un vaso más débil. No dice frágil, débil. Que como herederas juntamente de la gracia de vida para que vuestras oraciones no sean cortadas, ¿verdad? Algunas Biblias con las 60 pusieron estorbadas, pero no son estorbadas las oraciones. Me están estorbando, pero van a llegar. No. ¿Qué dice la Biblia? Mire, dice la Biblia, Sira, tus oraciones serán ¿qué? Cortadas, no llegan ni al techo, nada que estorbadas. Dice que es, en vez de decir con conocimiento, dice sabiamente en la Reina Valera. En la Reina Valera 60, imagínense, no, dice, una cosa es inteligencia, sabiduría y otra cosa es conocimiento. Entonces vamos a ver esto más adelante porque vamos a ver que el espíritu no se puede meter dentro del creyente. ¿Por qué? Porque somos vasos frágiles. Vamos a leer Lucas capítulo 6 me parece que es, no me acuerdo muy bien, pero se me olvidó anotar eso en mis notas, pero Lucas capítulo 6, que cuando él busca un cuerpo, el espíritu inmundo lo busca y se mete en otros y se lleva otros 7, dice la palabra de Dios. Bueno, ahorita lo buscamos, ¿verdad? Ese es muy importante, ese ejemplo de los 7 espíritus que está hablando la palabra. A ver si me lo busca, hermano. Es cuando sale un espíritu y busca una casa y se meten 7 más espíritus. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros veamos que es un vaso más débil, un vaso de honra, un vaso que tenemos que mantener nuestro vaso y tener un vaso con excelencia. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4, 4:7. Esta mañana lo leí, ya se me olvidó el versículo que estamos buscando.
Según de Corintios 4:7 nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ya estuvimos estudiando eso, pero tenemos este tesoro. Lucas 1:26 al 28. 1:26 al 28. ¿Ah? ¿Lucas qué? 1:26 al 28. Ok. Capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Qué dice? ¿Se meten los 7 espíritus? Peores. Ajá. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de tierra por excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Entonces tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos aquí en la pizarra? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos en este vaso de tierra? El tesoro que tenemos en el vaso de tierra es el Espíritu Santo, porque somos templo, ¿se fija? Entonces vamos a ver Lucas capítulo 1, 26 y 27. No, es Lucas 7, a lo mejor 26 y 27. Sí, ahorita estábamos leyendo 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Tenemos que tener un vaso de honor por excelencia. Gálatas 1:4, Gálatas 1:4 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, ¿verdad? Es muy importante, para eso nos dio ese espíritu, para librarnos y para acabar la enemistad con Dios, porque hay una enemistad, ¿verdad? La enemistad solamente se puede acabar con la cruz del Calvario, con la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante que aprendamos eso en la palabra de Dios, ¿verdad? Que estamos, Bueno, seguimos adelante. Vamos a leer en Corintios. ¿Nos quedamos en qué versículo? Versículo El 6. 6. Ya lo dije. Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, ausente estamos del Señor. Entonces viene una cita muy importante. Quiero que se la aprenda, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 7 dice que por fe andamos y no por vista. La iglesia camina por fe. La iglesia camina por fe y no por vista. ¿Quiénes caminaban por vista en el Antiguo Testamento? Querían señales. Dice 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales, mas los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Entonces tiene que saber esas dos, 1 Corintios 1:22 y 2 Corintios 5:7, ¿verdad? 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que estamos confiados. Dice el 8, estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. ¿Verdad? Quisiéramos mejor estar con el Señor que estar aquí en este mundo. Por tanto, ¿verdad? Preocupamos o ausentes o presentes, seamos aceptos, ¿verdad? No dice agradables, como en muchas Biblias pusieron, seamos aceptos. Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para que te presentes aprobado por Dios. ¿Por qué te presentas aprobado por Dios? ¿Para hacer qué? Acepto, ¿verdad? ¿No lo encontró? Sí. ¿Lucas qué? 11:26. 11, 26 y 27. Sí, suena mejor. Sí, dice, esto es muy importante para que tú sepas que un cristiano no se puede endemoniar. Dice, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, no hallándose, dice, me moveré a mi casa de donde salí. ¿Dice qué? Casa. ¿No dice casa? De donde salí, como vimos en Corintios capítulo 5. Y viniendo le hallará barrida y adornada. ¿Qué quiere decir barrida y adornada? ¿verdad? Que ya está, que ya le abrieron puertas al enemigo, ya le dieron cavidad al enemigo, cavidad a los malos espíritus, ya
Haz de cuenta que las personas que no tienen al Espíritu Santo y se le meten espíritus malos, tienen un anuncio en su cuerpo que dice, bienvenido, para que se metan, ¿verdad? Eso significa barrida y adornada. Entonces va y otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí y lo postrero de tal hombre será peor que el primero. 7 espíritus, dice 7 espíritus, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a tener un programa de los 7 espíritus de Dios y los 7 espíritus contrarios de Dios, ¿va? ¿Dónde encontramos los 7 espíritus de Dios? En Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, y sobrará el espíritu del Señor, ¿va? El espíritu del Señor, dice, el espíritu de sabiduría, entendimiento, también dice conocimiento, ¿no? Espíritu de consejo, fortaleza, espíritu de conocimiento, fortaleza, muchas veces lo ponen como de poder, de temor. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. De entendimiento, de consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor. Tiene sabiduría, entendimiento, conocimiento, fortaleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta 1. Espíritu de sabiduría, ya está. De entendimiento, espíritu de consejo. Esos son los 7 espíritus que hacen el Espíritu Santo de Dios. Y un día vamos a estudiar, quizás la próxima semana, Isaías 11:2. Entonces, de ahí vamos a ver cuáles son los 7 espíritus contrarios que está hablando Jesús en Lucas 11. ¿Se fija? Y esos son esos mismos 7 espíritus. Porque si se fija, mire, el primero, el que no tiene el Espíritu Santo, tiene otro ¿qué? Señor. Tiene a su pastor, tiene a su apóstol, tiene a su papa, ¿se acuerda? Isaías 11:2. Sabiduría, no todo el mundo tiene la sabiduría correcta de Dios. Entendimiento, si no tienes al Espíritu Santo no te va a guiar a toda verdad. Conocimiento, tienes la sana doctrina. Fortaleza, porque predicas el Evangelio. Temor, porque temes lo que dice la palabra de Dios, tienes temor al predicar, al enseñar. Y consejo. ¿verdad? ¿Por qué cree que cuando alguien llega aquí a esta iglesia y han venido varias personas ya y han querido consejería matrimonial, nada más duran una cita o 2? Dice, no, vamos a tener cita cada 15 días y ya a la segunda cita vuelan. ¿Por qué? Porque no les gusta el verdadero consejo de Dios. Porque ellos no van a querer oír lo que yo quiera, van a oír lo que dice la Biblia. Entonces vemos que esos 7 espíritus, lo vamos a estudiar el próximo miércoles, como esos 7 espíritus, cuáles son los contrarios, y de ahí viene el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu de glotonería, el espíritu de ser, ¿cómo se llama? Flojo o cansado, ¿cómo se le dice? Bueno, que es flojo, pereza, el espíritu de pereza, y todos esos espíritus vienen aquí dentro de estos. Todos esos. Pero como vamos en tiempos peligrosos, por ejemplo, como dijo Jesús en Lucas 11, esos 7 espíritus se meten. O sea, 7 espíritus es el número perfecto. O sea, puede tener mil demonios, pero son esos 7 espíritus malos que los guían, esos 1000 demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su grado es postrero, es cada día peor, es peor, porque ese espíritu se mete a los otros, ¿verdad? Va a ser por... Esos espíritus son cuando ese espíritu es cuando tienes el Espíritu Santo. Y y entonces vamos a ver los contrarios para la persona que no es sellada. Entonces tiene que tener los mismos 7. Si le falta uno, pues no es sellado. Es lo mismo, ¿va? Dios por eso los instituyó. También los podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, que habla de la lámpara, de los 7 espíritus de los ojos del Señor. Aquí están, son estos. Son los mismos, no hay que haya 7 espíritus, es el mismo espíritu, son las como características del mismo espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia establece que hay un solo Dios, un solo ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos en Hechos
capítulo 28, ¿va? Que es muy importante en la iglesia. ¿Por qué es muy importante en la iglesia? Porque Dios la compró. Simplemente porque Él la compró a gran precio, a precio de sangre, dice la Biblia. 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que sobre el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia vida, con su propia sangre. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros veamos que nosotros tenemos que regresar a la imagen de Dios. ¿Y dónde vemos la imagen de Dios de nuevo? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el Dios de paz santifica enteramente que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean perseverados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, espíritu, alma y cuerpo. Ya regresamos a la imagen de Dios. Entonces, cuando es una nueva criatura, tiene que ser regresar a la imagen de Dios. Yo me pregunto, si tú eres un cristiano, eres una nueva criatura, eres un soldado de Cristo, eres un embajador, tú tienes que reflejar a Cristo. ¿Sí sabe? Porque muchas veces las personas tienden a decir, yo soy, y nada son. Yo soy, y nada son. Esa es la diferencia entre los 7 espíritus verdaderos y los 7 espíritus falsos. De un cristiano verdadero, un cristiano falso, un cristiano que ha vuelto a nacer, un cristiano que piensa que volvió a nacer. Sabe que el religioso tiende a decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy pastor de pastores. Yo soy un siervo de Dios. Se llenan de la boca. ¿Por qué? Porque el que es imagen no tiene que andar gritando porque se le refleja. Se le refleja que Él es de Dios. Aunque se quiere esconder, se le refleja la gloria de Dios y la gente sabe que Él es de Dios. No anda diciendo y contando los 4 vientos. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy bendecido, yo soy esto. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios, refleja la gloria de Dios, es luz en medio de las tinieblas, dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 1:13, antes de regresar a Corintios, Efesios 1:13, es una cita muy importante que quiero que te la aprendas, ¿verdad? Ya la leímos, ¿va? Que el cual también esperáis el Evangelio, pero vamos a leer otra en Efesios 4:30, ya leímos Efesios 1:13, ya lo leímos. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la, ¿qué dice? Redención. Entonces, cuando te sella el Espíritu Santo, ¿te sella temporalmente? ¿O hasta cuándo? Dice la Biblia, establece que te sella hasta el día de ¿qué? El día de Cristo, el día de la redención. O sea, no dice, el Espíritu de Dios se sale, se mete. No, eso es en el Antiguo Testamento, que iba y venía. En el Nuevo Testamento eres sellado hasta el día de la redención. Por eso dice, no lo contristéis. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Mucha gente dice, no, que el pecado contrista al Espíritu Santo. Sí, el pecado es uno de los factores que el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede apagar, pero más, escúchelo bien, ¿sabe cómo usted entristece al Espíritu Santo? Que no tenga usted sed de Dios, de su conocimiento, del verdadero conocimiento, porque un verdadero cristiano, una nueva criatura, brama como si fuera un venado, un ciervo en medio del desierto, por el agua viva. Ese es un verdadero hijo de Dios. Esa es una de las características del hijo de Dios, que quiere saber siempre la verdad, que quiere buscar la verdad, que no se conforma con cualquier cosa, que busca la verdad hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a Corintios, ¿verdad? Corintios capítulo 5. Ya vamos avanzando, son 21 versículos. Ya leímos, por fe andamos y no por vista, igual que Corintios 1:22, ¿verdad? Apréndese 1 Corintios 5:7, es muy importante. Estando confiados, digo, ¿verdad? Que más bien ausentes, ya lo leímos. 9, por tanto, procuramos que ausentes, presentes,
seamos aceptos. O es que todavía no llego al cielo, es que ya llegué al cielo, es que todavía no lo llego. Preocúpate que seas acepto por el Señor. ¿Y cómo tú puedes ser acepto? ¿Cómo tú puedes ser acepto? Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es premiador, galardoneador, que ahorita vamos a ver las coronas a los que le buscan, y en la Reina Valera quitaron diligentemente. Es como tú puedes agradar al Señor cuando tú lo buscas, ¿qué? Diligentemente, dice la Biblia, ¿va? Y vas a ser acepto. Entonces 10 dice, porque es menester que todos nosotros compadecemos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en el cuerpo, según los que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. ¿A qué habla Pablo de cuerpo? Habla dos cuerpos. Habla del cuerpo individual y de cuerpo de ¿qué? De iglesia, ¿se fija? Entonces dice el tribunal de Cristo, dice en inglés la silla de Cristo. Va a haber una silla aquí, una silla de Cristo, donde nosotros nos vamos a presentar como un podium, ¿verdad? Un podium dice en griego que es algo así, ¿verdad? Son como 3 cajitas donde se da la medalla de plata, de bronce y de oro, ¿verdad? Para recibir galardones, premios, coronas, dice la Biblia, vamos a recibir, porque es menester que toda la iglesia compadezca delante del tribunal de Cristo, para cada uno recibe de las cosas hechas en el cuerpo según hubiera hecho, sea bueno o sea malo, ¿va? Ya vemos que en la Biblia habla de 5 coronas, que tenemos un estudio de las 5 coronas, también tenemos una antesala de las 5 coronas. Es muy importante que tú veas esos programas para que sepas de lo que estamos hablando. No pierdes eso se le llama algo muy importante aquí, que la gente no sabe teológicamente. Coronas, se le llama ¿cómo? Herencia. Esa es la herencia de los santos, si usted no lo sabe. Porque es muy importante que aprendas que estas coronas son llamadas herencia, porque mucha gente cuando lee la Biblia se confunde. Vamos a leer un versículo donde la gente se confunde. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, dice, fíjese, 19 en adelante, manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como también he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Entonces todos dicen, se va a ir al infierno. No. ¿Está hablando de qué? ¿Heredar de qué? Las coronas. O sea, esos no van a tener ni una corona, nada más la corona de la vida. Quizás sean salvos, pero Dios los va a disciplinar, los va a chicotear o se los va a llevar hasta antes, pero no está hablando de salvación, porque la Biblia no se equivoca. Porque muchos leen este versículo y dicen, ya ves, entonces si tú hiciste una de estas cosas, perdiste tu salvación. Y es mentira, o sea, está hablando de herencias, de coronas. ¿Se fija? Cómo uno tiene que estudiar la Biblia diligentemente para saber lo que está hablando Dios. Entonces es un ejemplo muy importante el que vimos, para que nosotros sepamos de que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta, como dice en Números capítulo 22. ¿Va? Seguimos adelante, ¿va? Y dice, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 11, sabiendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres más que somos hechos manifiestos, que empero que también que en vuestras conciencias son hechas manifiestos. Entonces, una de las características de la nueva criatura, del Hijo de Dios, del que ha vuelto a nacer, que tiene el Espíritu Santo, que es un verdadero cristiano, tiene temor, pero temor a hacer lo malo, no de cobardía, temor a fallarle a su Padre Celestial.
Entonces es muy importante que aprendamos eso, porque un religioso no lo tiene, porque hasta habla mal la palabra de Dios, le vale como la diga, la contamina, la diluye, la tuerce, etcétera, etcétera, la dice como le conviene para satisfacer, dice la Biblia, su vientre. Y muchas veces por ignorancia. Pero un verdadero hijo de Dios tiene temor a fallarle a su padre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, 12, porque no nos encomendamos otra vez a vosotros, porque no nos encomendamos otra vez a nosotros. Pablo, ¿se acuerda que ya leímos y ya estudiamos en 1 Corintios, cuando empieza 2 Corintios capítulo 1, dice, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que traer tarjeta de presentación? ¿Tengo que traer mi currículo para presentarme? ¿Tengo que tener un certificado que soy apóstol? Entonces, otra vez lo voy a repetir, porque no nos encomendamos otra vez a vosotros, antes os damos ocasión de gloriarnos de nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí describe Pablo en este versículo, si usted no lo sabe, en el 12, quién es iglesia y quién no. ¿Se fija? Dice, porque dice la Biblia que el que se gloríe en él, Señor. Nos dice, gracias a mis oraciones, gracias a mis ayunos, gracias a mis peticiones a Dios. Tú estás aquí en esta iglesia, tú naciste en esta iglesia. Entonces, todos esos se glorían a sí mismos. ¿Se fija? Ahí hace la diferencia entre el religioso y el verdadero hijo de Dios. Dice, los que se glorían en las apariencias. ¿Y qué es el corazón? Aquí en los 7 espíritus, ¿qué es? El conocimiento. ¿Se fija? Qué bonita es la Biblia. Y dice el 13, porque si loqueamos, ¿verdad? Dice otras Biblias, enloquecemos, porque si loqueamos es para Dios. Si estamos en sano juicio es por vuestra causa. ¿Ah? Porque nosotros quisiéramos ya decir, ya soy salvo, ya me voy a ir al cielo, que estoy esperando para irme a mi mansión y loqueo. Entonces, pero tengo que estar un poco cuerdo para seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? En mi sano juicio, por vuestra causa. 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí sabe qué es constriñir? Estar agarrado. Como se puede constriñir hasta el estómago, ¿sí? Constriñir. Dice, nos constriñe juzgando esto. O sea, estamos esperando ese momento. Nos constriñe es estar como encerrado, agarrado, ¿va? Dice la palabra, sus sinónimos. No es del estómago, ¿ah? Porque te puedes constriñir con el estómago cuando tú lo aprietas. Esa es la misma palabra que se usa en griego. No, estreñir es que no puedes hacer popó, hermana, eso es diferente. Constriñir es que tú pongas, por ejemplo, te pones duro y dice, a ver, dame un golpe en la panza. Y ese es porque te estás. Entonces nosotros hacemos eso o sea, tenemos ya ganas de irnos, ¿va? Ganas de irnos con el Señor, juzgando esto, que uno murió por todos. Luego todos eran. ¿Qué quiere decir Pablo? Uno murió por todos. El Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, que lo mencionamos en todas las predicaciones, todos los estudios como disco rayado, porque es el único versículo que si tú crees de todo corazón te salva. No Juan 3:16, no otro. Este versículo de 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Verdad? Porque creímos, ¿verdad? Uno murió por todos y después toda la iglesia, ¿qué? Murió con él, porque fue juntamente resucitado con él. Entonces, si tú creíces en Cristo, eres un cristiano, eres una nueva criatura, eres ya inmortal como el hermano Juan Pérez, eres un soldado de Cristo, eres un embajador de Cristo, estás muerto en tus cosas. En tus cosas. Ya tu prioridad, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Pero ¿qué pasa con los nuevos cristianos? Los nuevos cristianos, dice, yo tengo el mismo anhelo de irme a Disneylandia.
no se quieren ir al cielo, se quieren ir a Disneylandia. Entonces no son cristianos, porque tú tienes que tener el anhelo de estar con el Señor. Primeramente Dios, ¿va? Todo primero Dios. Vamos a ir a la iglesia, primero Dios. Vamos a ir mañana a la oración, primero Dios. Vamos a comer al rato, primero Dios. Me voy a dormir, primero Dios. Voy a amanecer, primero Dios. Porque Dios es mi Señor y primero está Él. Eso es adorarlo, ¿verdad? No solamente cantar. Entonces dice, y luego eran muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. 15, y el que murió por todos para los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ¿por qué muchos cristianos siguen viviendo para sí mismos? Yo me pregunto. ¿No? La Biblia especifica quién es el cristiano, el que vive para Cristo, el que predica a Cristo, el que predica correctamente la palabra de Dios, el que se mata estudiando diligentemente la palabra de Dios. Dice, los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces, para eso murió Cristo, para que nosotros le sirviéramos y lo adoramos, porque simplemente dice en Apocalipsis, la razón por qué lo hizo, porque le plació que nosotros hiciéramos eso, ¿va? Que ya no vivan para sí mismos y eso, ¿va? Vamos a ver la circuncisión espiritual, Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 13, dice, el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha a manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautizo, el cual también resucitasteis con él, por la fe que es la operación de Dios, que lo resucitó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os divide juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice en inglés, all transgressions. Transgression es todas las faltas a la ley. Todos los pecados. Entonces, esa es la circuncisión espiritual. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? Ponga mucha atención en la pizarra. La circuncisión espiritual es que cuando Dios te salva, te corta la carne. ¿Cuál es la circuncisión en el Antiguo Testamento? Que corta el prepucio del varón. En la circuncisión espiritual, Dios corta el cuerpo. Por eso lo que hagas en el cuerpo no es contado como pecado para tu salvación, porque ya hay una circuncisión espiritual. Porque este cuerpo cuando se separe, se va al polvo. Entonces cuando el cristiano padezca, sube al cielo, le dan una habitación del cielo temporal, pero cuando venga el día de la redención, este cuerpo Dios lo va a sacar de las cenizas, del mar, del caso del pozolero, de las tumbas clandestinas de México, donde sea, lo va a sacar y lo va a transformar en las nubes con un cuerpo glorificado, dice la Biblia. ¿Se fija? Entonces, eso se le llama la circuncisión espiritual. Mucha gente no lo conoce. Por eso la gente no entiende el concepto de salvación, porque no entiende el concepto de la circuncisión espiritual. Porque ya todo lo que hagas en el cuerpo ya no es contado para tu salvación, porque él hace esa circuncisión como la hizo en el Antiguo Testamento físicamente con Abraham, ¿verdad? Para darnos una idea de lo que iba a ser. Efesios 1:7, dice la palabra de Dios, Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gloria. Entonces, ese perdón lo obtuvimos, ¿por qué? Por su sangre. Dice Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en su sangre para ser salvos, no en otra cosa, porque hoy en día predican un evangelio sin sangre. Tenemos que tener fe en su sangre, ¿verdad? Redención. Colosenses 1:14, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Colosenses 1:14 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, lo mismo, ¿se fija? Entonces, ¿cómo tenemos esa redención, esa circuncisión espiritual, esa compra que nos hizo la nueva criatura? Por su sangre. ¿Cómo pagó por su iglesia? Dice en Actos capítulo 28, por su sangre.
¿Por qué? Porque aquí ya somos un cuerpo, somos más. Pero por su sangre, ¿cómo nos redimió? Por su sangre. ¿Cómo nos perdonó? Por su sangre. Por eso es muy importante la sangre de Cristo para el perdón de todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Presentes, pasados y futuros, ¿verdad? Vemos 1 Corintios, antes de regresar a la Biblia, 1 Corintios, la posesión adquirida, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, los últimos 2 versículos, ¿verdad? Es la posesión adquirida. El 19 y el 20 dice, ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, como dijimos al principio, ya no hay sinagogas, ya no hay templos. ¿Dónde está el templo ahora? Aquí. Pero yo no solamente soy el templo, yo tengo que estar agarrado de mis hermanos de la iglesia para hacer un cuerpo. ¿Se fija? Porque yo no puedo ser templo solito en la casa. Yo no puedo ser templo viendo la internet en mi casa. No, yo tengo que estar unido como asamblea, como cuerpo. Dice la Biblia. Dice que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestros. Entonces el cuerpo ya lo compró. Al momento de hacer la circuncisión ya lo compró, pero también dice que nos pertenece. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, eso se llama la posesión adquirida, que el hermano Juan Pérez ya es de Dios. Entonces, el cuerpo, como el Espíritu Santo que le dio Dios, ya le pertenecen a Dios y le pertenecen a Él, porque estamos unidos a Cristo. Eso se llama la doctrina de la unión. Estamos unidos con Cristo eternamente al momento que nosotros creímos. Por eso la salvación no se pierde, porque al momento que nosotros creímos estamos amalgados. Entonces, al momento que hace la circuncisión espiritual, Dios amalga tu alma con el espíritu. Y si usted no sabe qué es amalgar en griego, pregúntele a un dentista, me pusieron una amalgama aquí en la muela, ¿le puedes separar los metales? Y el dentista va a decir, eso es imposible, no se pueden separar. No se pueden separar los metales, porque están amalgados. Entonces eso nos da la seguridad, dice en Efesios 2:6, que el espíritu que ya estaba muerto ya está en el cielo esperando, aquí arriba, aquí, y arriba ya está aquí redimido, ¿verdad? Ya está aquí esperando su lugar en lugares celestiales, porque la Biblia lo dice, entonces yo lo creo, ya está mi lugar allá, ya está allá mi lugar. Entonces es muy importante que aprendamos eso, la posesión adquirida, dice Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, dice el versículo que sigue, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice 16, por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a un Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más. Entonces ese versículo es muy importante que tú lo aprendas porque lo usan muchas sectas. Si usted no sabe, lo usan los mormones, los testigos de Jehová para que tú ya no les hables a tus familiares. Dice, ya no tenemos que hablarles en la carne a ellos. Ya no tenemos que estar, nos contaminan. Ya no tenemos que hablarle. Muchas sectas te enseñan eso. Pero los contaminados son ellos. ¿Qué dice Cristo? Que nosotros tenemos que ir a los contaminados. ¿Verdad? O Cristo, ¿qué dijo cuando se sentó con el publicano, con Mateo? A ver, bola de contaminados, sálganse de aquí. No, porque Él vino por los perdidos. Entonces nosotros nos manda a los perdidos. Entonces nosotros tenemos que estar en cualquier lugar, pero tenemos que tener el Espíritu Santo para tener, ¿qué? Poder. Aquí en los 7 espíritus dice, ¿qué? Fortaleza. Porque si tú no tienes al Espíritu Santo, te metes a un bar y tú eres alcohólico, pues vuelves a recaer. Pero si tienes el Espíritu Santo y tienes poder, puedes entrar y puedes hablar con las personas ahí, quizás puedas rescatar uno siempre y cuando con discernimiento y con sabiduría, con entendimiento y con consejo de Dios. Si no tienes todas esas, ni te metas. Entonces dice la palabra de Dios, dice, por lo cual nosotros de aquí adelante nadie conocemos según la carne, si aún Cristo lo conocimos según ahora la carne, ya lo conocemos más. Cristo vino en carne, pero al ser glorificado, ya su cuerpo ya es un cuerpo glorioso con espíritu. ¿Se fija? Y dice, lo conocemos más. 17, el más importante de este capítulo, subráyelo. Dice, de manera si alguno es, no dice está.
En muchas Biblias corruptas, como la Reina Valera 1960, la Reina Valera, le pusieron está. Entonces dicen, entonces tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en Cristo. No, dice la Biblia, de alguna manera, alguno es. ¿Qué es es? De manera que si alguno es, o eres hombre o eres mujer. No puede ser estás mujer o estás hombre. Hay una diferencia doctrinal en es and está, ¿no? Porque estar te pueden enseñar los religiosos. Tienes que estar en los caminos de Dios, tienes que estar haciendo esto, tienes que estar haciendo lo otro. Ajá, obligado. Es que ya eres una nueva criatura. Dice, de manera si alguno es, y el segundo misterio, de manera de que si alguno es, y luego el segundo misterio de la iglesia, de manera si alguno es en Cristo, de manera que si alguno es en Cristo, sí, tiene razón, hermana, si de manera si alguno es en Cristo, ¿qué dice? ¿Nueva qué? De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Entonces, eso es lo más importante, que tú sepas qué es, que tú sepas que porque es el segundo misterio para la iglesia, Cristo en vosotros, ya le leímos Colosenses 1:27, segundo misterio para la iglesia, apréndetela, Colosenses 1:27, dice, nueva criatura, otra vez, ¿qué? Es. No dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Emmanuel, Dios en nosotros, como dice el hermano, eso quiere decir la Biblia. Las cosas viejas son pasadas. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, ¿por qué yo me pregunto que muchos cristianos les afecta su pasado? Porque quizás no sean redimidos con el Espíritu Santo. Es que me pegaron de chiquito, es que me quitó la paleta, es que me quisieron violar. Dice, las cosas viejas pasaron. Porque el que es una nueva criatura, Dios le está dando una nueva mente. Entonces, Dios no se puede equivocar. Si ya te está dando una nueva mente, es porque ya te piensas diferente. Quizás tú tengas tu historia y tú le quieras usar esa historia para ayudar a otras personas. Porque mucha gente lo usa mal, porque mucha gente tiende a decir, es que el hermano va a dar su testimonio. Eso ni siquiera es. Testimonio quiere decir lo que las demás gentes piensan de ti. Eso quiere decir teológicamente. No que yo me pare en el púlpito. Yo era borracho, jugador y parrandero. No, eso no es testimonio. Testimonio teológicamente es lo que otra persona piensa de ti. Si tus familiares, tus hermanos dicen, caray, me lo cambiaron, es otra persona, ese es el testimonio, ese es el verdadero testimonio. La otra cosa se llama testificar, no testimonios. Testificar es que yo digo lo que me pasó. Eso se llama testificar, que mi vida pasada o lo que sea, que eso no te ayuda para incrementar tu fe. Muchas iglesias piensan que el hermano va a pasar a dar su testimonio, bueno, que ni es testimonio. Y eso nos va a ayudar, ¿no? La fe, dice Romanos 10:17, apréndetela, dice que la fe únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por testimonios chimbos. Entonces, seguimos adelante, dice, y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, un cristiano, un verdadero hijo de Dios, una nueva criatura, alguien que ha sido circuncidado espiritualmente, que es un embajador de Dios, que es un hijo de Dios, no le tiene que quitar el sueño, el pasado. Es que me hiciste eso hace 20 años y no te perdono. Por eso, pues no puede perdonar porque no tiene el Espíritu Santo. Es una de las cosas que el Espíritu Santo hace. El primer regalo que el Espíritu Santo te da es el don de la reconciliación. Porque Dios nos reconcilió con la cruz. Entonces tú tienes que perdonar a todos como Cristo nos perdonó en la cruz. Por eso Jesús dice, Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonarnos? 70 veces 7.
Eso era el Antiguo Testamento, 490 veces. Pablo nos dice, perdona a todos como Cristo nos perdonó. Nuevo mandamiento para la iglesia, perdónalo 1,000,000 de veces. ¿Qué es perdón? Perdón bíblico es que hay una reconciliación. Porque no puede haber un perdón sin reconciliación. Ni tampoco puede haber un perdón religioso que te ponen trabas o peros. Yo te perdono, pero, yo te perdono, pero, yo te perdono, pero. Eso no es un perdón de Dios, es un perdón del diablo. El perdón de Dios es de reconciliación. ¿Es o no es? Mucha gente tiende a decir, bueno, pues yo estaba casada y me divorcié, pero nos perdonamos. No, no se perdonaron, porque si se hubieran perdonado, se reconciliaron. ¿Entiendes? O sea, llegaron a un acuerdo y ya no tienen rencillas el uno con otro, pero no se le llama perdón bíblico. El perdón bíblico es que hay una reconciliación. Ese es el perdón bíblico. Otra cosa no viene de Dios, no procede de Dios. Dice que las cosas malas no proceden de Dios. Entonces, la nueva criatura no le tienen que quitar el sueño a las cosas viejas, porque ya son pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, ayer, antier, la semana pasada, todas son hechas nuevas, porque Dios nos da un día nuevo todos los días a la nueva criatura. Porque todos los días Él derrama de su misericordia, derrama de su gracia, ¿verdad? Seguimos adelante. Y todas las cosas son de Dios, entonces ¿a quién le pertenece todo? Todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo. ¿Cómo nos reconcilió? Dice en Romanos capítulo 2, capítulo 3, dice en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo el mundo está en enemistad con Dios. Todo el mundo hay una enemistad con Dios. Cuando tú naces sin el Espíritu, tú tienes una enemistad con Dios automáticamente. Tengas 2, 3, 4, 5 años, tienes una enemistad con Dios. La única forma de hacer las paces con Dios es mediante la cruz. Y dice, de manera que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, toda nueva criatura tiene un ministerio. Toda la iglesia tiene un ministerio. Todo cristiano tiene un ministerio. Aquí nada que Dios no me ha llamado, que yo no tengo ningún ministerio. Todos nos han llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Reconciliar a otros por medio del evangelio. Predicar el evangelio para que se acabe esa enemistad con Dios, sean sellados con el Espíritu Santo y se acabe la enemistad con Dios. ¿Se fija? Dice, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no imputándole los pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación que fue confiada al apóstol Pablo? El evangelio de gloria. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Así que embajadores somos de Cristo. Un embajador no habla de lo suyo, habla de su Señor. Como Dios os rogase por nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliáis con Dios. Por eso nosotros hacemos rogativas cada vez que predicamos el evangelio, que la gente lo acepte de todo corazón, que confíe para que haya un poder sobrenatural y esa persona pueda ser realmente sellada por el Espíritu Santo y Dios lo empiece a santificar. Porque el que comienza la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creado para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vamos avanzando. Entonces vemos que tenemos esa comisión, que la fe es solamente por el oír y oír el evangelio. Dice, por eso dice Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. ¿Por qué la fe no es de nosotros? Porque está en la palabra de Dios, el evangelio. Porque nadie se puede salvar sin el evangelio. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que saber que está reconciliado con el mundo consigo mismo, no imputándole los pecados, ha entregado con nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación es el evangelio. Simplemente dice, esa es la simplicidad teológica, se le llama. Dice en 1 Corintios, dice que a Dios le plació que nosotros fuésemos salvos
por la locura de la predicación del evangelio. Ya vamos a terminar, no se preocupe, hermano. Ya vamos de bajada, versículo 21. Porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces yo no soy justo por mis actos, yo soy justo por mi Señor. Yo soy injusto, pero Él me hizo justo porque Él cumplió la ley en su totalidad y esa ley fue imputada en mí y por eso yo soy justificado. El justo de justos murió por mí, por eso yo soy justo, no por mis acciones. Cuando un verdadero cristiano llegue al cielo, dicen, gracias Dios porque tú hiciste todo por mí. Cuando un religioso sea pateado su cola para irse al infierno, él va a llegar, pues, yo hice esto, yo me bauticé, yo serví, yo hice el otro. ¿Quién hizo todo? Jesús. ¿Se fija? Nosotros, si somos salvos, gracias Dios por tu misericordia, por todo lo que hiciste, somos salvos y ya llegaremos al tribunal Vena, al tribunal de Cristo, y ahí nos darán las coronas que quiera Dios y al último se las vamos a dar a Él. ¿Se fija? Entonces, esa es la diferencia del verdadero hijo de Dios y el que no es. El verdadero de hijo de Dios es, yo hice mi primera comunión, yo hice mi doctorado en teología, yo hice el seminario, yo serví, yo evangelicé, yo fundé 3 iglesias, yo diezmé, yo di. El verdadero hijo de Dios dice, Jesús lo hizo todo por mí. Esa es la diferencia. Por eso Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, nos dice en James o Santiago, ¿verdad? Entonces es un capítulo muy importante, ¿verdad? Por eso dice en Colosenses 3:23, haz todo lo que tú hagas, hacerlo como si fuese para el Señor, ¿verdad? Con amor. No con manipulación, sino con amor. Porque si tú haces algo para el Señor, obviamente vas a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento. Si no, no hagas nada para el Señor porque te están a lo mejor tomando el pelo, te están manipulando. Eso es muy importante. Entonces vemos que la nueva criatura, toda la iglesia tiene un ministerio. Las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas, porque Él nos promete nuevos cielos, nuevos días. Dice en Juan 10:10, una vida abundante, una vida en abundancia. No quiere decir en riquezas, en dinero, quiere decir abundante, con abundante gracia, abundante paz, abundante amor. Porque para Dios lo más importante son las bendiciones espirituales, no las materiales. Los religiosos te enseñan que la bendición de Dios es dinero, es casas, son yates. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Al rato Dios te da un yate y no tienes para pagarle el seguro. Entonces no te lo dio Dios porque la bendición de Dios no añade tristeza. Así me dijo una hermanita, compré una casa, es una gran bendición para Dios. Le digo, no creo porque se tiene que preocupar por los próximos 30 años para pagarla. Por eso la bendición de Dios es espiritual, mucho más que la material. Cuando tú tengas al reino de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 5 dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Y su justicia, su conocimiento, y todo será añadido. ¿Se fija? ¿Alguna pregunta para este estudio hermoso de 1 Corintios capítulo 5, la nueva criatura y su ministerio? ¿No? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Ya predicamos el Evangelio, siempre lo predicamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres. En el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de 2 Corintios capítulo 5, la nueva criatura y su ministerio, porque las cosas viejas son pasadas, aquí todas son hechas nuevas, porque somos una nueva criatura en Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.